El frío penetrante de la mañana posterior al otoño era implacable, pero menos cruel que el abandono. Elisa se sentó en un tocón podrido, abrazando lo único que le quedaba además de su viejo perro ciego. Una maleta de caoba oscura, marcada por el tiempo, pero pulida por el cariño. La imagen evocaba una soledad opresiva. Tras ella, el granero en ruinas, con su estructura principal inclinada, parecía un gigante de madera a punto de derrumbarse, reflejo exacto del estado de su alma. El aire olía en tierra húmeda y al tenue humo de la única estufa improvisada que había logrado encender, una pequeña llama que resistía la inmensidad gris de la llanura, que se extendía árida hasta donde alcanzaba la vista. La ropa gastada y remendada de Elisa la hacía parecer una sombra entre los colores desvaídos del valle seco, un lugar donde la esperanza era una cosecha que parecía no llegar jamás. El peso del maletín sobre su regazo era una metáfora de una herencia robada, un peso físico de un pasado que aún no podía descifrar, pero que, extrañamente, le impedía derrumbarse por completo, una promesa silenciosa de que la última palabra aún no se había pronunciado. El dolor no provenía del hambre, sino de la humillación grabada en su memoria, la vívida imagen de sus hermanos. Samuel y Douglas compartieron la maquinaria y la tierra fértil de la granja, dejándola atrás con un terreno baldío y una construcción que más parecía un ataúd de madera que un hogar. El silencio rural que la envolvía era ensordecedor, interrumpido solo por el viento seco que azotaba la pared expuesta del granero, haciendo crujir las sólidas tablas de madera como huesos antiguos. Este era el mundo de Elisa, duro, inflexible, impulsado por la codicia humana y la incertidumbre de la naturaleza, en una época en la que el esfuerzo individual y la lealtad familiar se canjeaban por unos pocos metros de tierra productiva o unas monedas arrojadas al suelo. La pobreza campesina era su nueva realidad impuesta, y el inestable granero, su castillo de harapos, el punto de partida de un viaje que la obligaría a endurecerse o a sucumbir a la silenciosa crueldad de sus hermanos. En lo más profundo de la maleta, entre papeles amarillentos y el olor a heno viejo, yacía algo más. Un puñado de semillas envueltas en un paño gastado, una pequeña muestra de algo inusual, jamás visto en la región. El verdadero valor del granero no radicaba en su madera podrida, sino en lo que escondía, y aún más, en lo que representaba para su padre. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué el regalo de un padre sería una ruina? El misterio era lo único que reconfortaba a Elisa más que el débil fuego. Aquel secreto, oculto bajo una tabla suelta, era el único vínculo con la dignidad que le habían negado, la clave para revertir la injusticia que la había sumido en la miseria. ¿Qué harías tú si el único legado de amor de tu padre fuera un secreto enterrado en un granero en ruinas? Dale a me gusta si tú también sentirías el dolor de Elisa, y sigue el canal para no perderte el desarrollo de esta historia de justicia y semillas raras. La tierra guardaba la respuesta, pero la joven, aún frágil, primero necesitaba encontrar la fuerza para cavar profundo. La historia de Elisa, la hija menor desatendida, comenzó allí donde la ruina se encontró con la esperanza. Antes de que el destino le impusiera la soledad del granero, la vida de Elisa transcurría entre una rutina de silencioso sacrificio y sutil belleza. Era el punto de equilibrio en la granja, el vínculo invisible que unía la dura vida del campo con el afecto que se desvanecía. Su día comenzaba mucho antes de que el sol atravesara la fría niebla, con el lento crujido de la bomba de agua manual, un sonido familiar que traía consigo el olor a metal húmedo y tierra recién regada. La luz de la lámpara de queroseno bañaba su joven rostro, reflejando la seriedad y el cansancio prematuro, fruto de años dedicados al cuidado de su madre enferma. Cultivaba el pequeño
Huerto familiar con una destreza que sus hermanos, absortos en la ruidosa maquinaria y el comercio de ganado, jamás comprendieron. Las manos de Elisa, aunque callosas por el trabajo, poseían la delicadeza necesaria para manejar las semillas, un conocimiento instintivo de la tierra heredado directamente de su padre, un hombre más dado a observar el suelo que al dinero. La fragilidad de Elisa no radicaba en su fuerza física, sino en su pasividad ante la autoridad familiar, una vulnerabilidad que la obligaba a reprimir sus frustraciones y mantener la paz a cualquier precio. Se aferraba a la melancólica esperanza de que el cuidado que le brindaba a su madre finalmente fuera reconocido. La casa principal, con sus gruesas paredes de adobe y su crujiente suelo de madera, era su universo. Allí preparaba café fuerte en la estufa de leña, inhalando el dulce humo de la madera de reforestación, y cuidaba del lince, el anciano y ciego perro pastor, una reliquia de su infancia. La lealtad de Elisa era palpable, pero sus hermanos la confundían con debilidad, pues veían su devoción como una incapacidad para cuidar de sí misma. Cargaba con el peso de ser la menor, la única hija, destinada, según su visión distorsionada, a permanecer sumisa y dependiente, sin voz ni voto en las decisiones que concernían al futuro de la familia y la granja. Samuel y Douglas, en cambio, representaban la nueva cara de la avaricia rural. Samuel, el mayor, tenía una mirada fría y calculadora, impulsada por una ambición desmedida de ascenso social, buscando el respeto que el dinero podía comprar, no el que el trabajo honesto y la integridad familiar podían ofrecer. Era un maestro de la racionalización distorsionada, convencido de que Elisa no tenía derecho a administrar la granja por ser mujer e inexperta en los grandes negocios. Douglas, el hermano mediano, era una figura más trágica, no por crueldad intrínseca, sino por cobardía. Era un seguidor silencioso de Samuel, incapaz de defender a su hermana por temor a ser excluido de la gran parte de la herencia. El olor a sudor y gasóleo que emanaba de ellos contrastaba con el aroma a tierra y especias que emanaba de Elisa, simbolizando la creciente brecha entre su conexión con la tierra y la de Elisa, más pura y respetuosa. Los hermanos ya habían demostrado su comportamiento injusto y manipulador incluso antes de la muerte de su madre. Durante su enfermedad, Samuel controló las finanzas y las reservas de grano, privando sutilmente a Elisa de recursos y alegando mala gestión y crisis financiera para justificar su mezquindad. Douglas asintió, evitando la mirada de su hermana, cuyo cansancio era evidente en la penumbra de la despensa. Hablaban de la granja como si su madre ya no estuviera, discutiendo el futuro de la tierra fértil y la maquinaria como si ya fueran los dueños absolutos. Elisa sintió que la soga se cerraba, pero, fiel a su instinto de mediación, guardó silencio, dedicándose al cuidado de su madre, con la ingenua esperanza de que la justicia natural o el sentido común familiar prevaleciera sobre la creciente codicia. La atmósfera de fatalidad inminente era densa, casi palpable, como el aire pesado que precede a una tormenta de verano en el Valle Seco. Su madre había fallecido hacía 2 semanas, dejando un inmenso vacío en la casa y en el alma de Elisa. Sus hermanos, sin embargo, agilizaron el proceso de sucesión con una frialdad estremecedora, tratando el duelo como un mero trámite logístico. Elisa, aún sumida en la melancolía de la pérdida, los observaba mientras inspeccionaban los límites de la propiedad, marcando lo que consideraban suyo. Con cada paso que daban sobre el terreno, la tierra parecía hundirse un poco más bajo los pies de la joven. Mientras observaba el movimiento de las viejas y ruidosas camionetas de sus hermanos, cargadas de documentos y abogados taciturnos. Un presagio de la tormenta legal que se avecinaba
y que le arrebataría no solo su herencia material, sino también su dignidad. Los valores que Elisa representaba, lealtad, trabajo humilde y una comprensión intuitiva de la tierra, eran precisamente los que Samuel y Douglas despreciaban. Para ellos, la tierra era una mercancía para explotar y vender, no un legado para cuidar. Vieron el granero en ruinas no como un refugio, sino como el lugar perfecto para deshacerse de su hermana, un símbolo de su insignificancia. La humillación se estaba orquestando meticulosamente, preparada bajo el manto legal de un testamento manipulado. La inocencia de Elisa era su mayor debilidad en aquel cruel juego. Mientras la joven regaba las últimas flores que había dejado su madre, ajena a la maldad que la rodeaba, sus hermanos ya habían sellado su destino con una pluma, asegurándose las mejores tierras y el silencio resignado de su hermana menor, a punto de ser traicionada en el acto final de la división. La lectura del testamento no tuvo lugar en el salón principal de la casa, repleto de recuerdos, sino bajo la luz fría e impersonal del despacho improvisado de Samuel, una habitación que olía a papel viejo, puros baratos y arrogancia. Elisa estaba allí, menuda y discreta con su vestido negro descolorido, mientras el abogado, un hombre con traje arrugado y voz monótona, leía las complejas cláusulas que parecían diseñadas para ocultar la verdad. El ambiente era denso, no por el dolor, sino por la tensión calculada entre los hermanos. La revelación llegó con la frialdad de un golpe seco. Samuel y Douglas heredarían las fértiles tierras del sur, la maquinaria nueva y la casa principal, por su probada capacidad para gestionar el negocio y mantener el legado. La mención de Elisa llegó al final, casi como un añadido insignificante, un insulto disfrazado de filantropía. La hija menor heredaría el granero en ruinas y el terreno baldío que lo rodeaba, el lugar que nadie quería y que, según ellos, no requeriría mucha responsabilidad de gestión por parte de la joven. El impacto fue inmediato, pero el dolor aún mayor. No era la pérdida material lo que la lastimaba, sino la traición expuesta, la certeza del desprecio silencioso que ahora se materializaba en forma de injusticia documentada. El silencio de Douglas era más ensordecedor que la voz fría de Samuel, quien tomó la palabra con una sonrisa condescendiente. Explicó, con la facilidad de quien predica una moral distorsionada, que la división era justa, porque ella, Elisa siendo joven y soltera, no podría administrar la granja sola, y de hecho, la estaban protegiendo del fracaso al poner los bienes en manos de alguien que sabía negociar. Esta perversa racionalización, que la codicia era un acto de protección, fue el momento más humillante. Elisa no lloró. Solo sintió que se le helaba la sangre, su dignidad aplastada bajo el peso de los prejuicios y las mentiras, al darse cuenta de que los lazos fraternales se habían roto irreparablemente, intercambiados por hectáreas de maíz y soja. La escena de la principal injusticia culminó en un acto de desalojo tácito pero brutal. Samuel se levantó, golpeando con la palma de la mano la rústica mesa de madera con un sonido seco que resonó en la habitación. Le informó, sin la menor muestra de calidez, que debía abandonar la casa principal de inmediato. «Tienes el granero, Elisa. Ahí es donde debes empezar tu vida ahora. No queremos demoras. La cosecha requiere que estemos aquí, en la casa, para coordinar a los trabajadores». La pérdida de la seguridad del hogar, de la cocina que olía a su infancia y de la habitación donde cuidaba a su madre fue el primer golpe. El hogar, el último vestigio de calidez familiar, se desvanecía bajo sus pies. La humillación no terminó ahí. Douglas, demasiado asustado para enfrentarla, se limitó a murmurar una disculpa rápida y vacía, dándole la espalda y siguiendo a Samuel afuera. El peso de la pérdida material era evidente en las pocas pertenencias que Elisa había logrado reunir. Su colchón roto y un viejo baúl,
lleno de ropa, sencilla y libros. Eran todo lo que quedaba de su hogar. Arrastró estos pocos objetos por el sendero de tierra que separaba la casa principal del granero. Un trayecto corto, pero que parecía durar una vida entera de abandono. Los pocos vecinos que pasaban en carretas tiradas por caballos o viejas camionetas se detenían a observar la escena con miradas de silenciosa lástima, una compasión que dolía más que la ira. El cuerpo de Elisa dolía por el esfuerzo, pero el dolor físico era un pálido reflejo de la herida emocional. Ser vista por todos como la marginada, la inútil, la menor que no valía lo suficiente para sus propios hermanos. La humillación alcanzó su punto álgido cuando Samuel, subiendo a su flamante y reluciente camioneta, aparcó frente al granero. El viejo pero bien conservado motor rugió, contrastando con el miserable silencio del lugar. Salió, sacó un puñado de monedas del bolsillo de sus vaqueros y con un gesto frío y desdeñoso las arrojó al suelo polvoriento a los pies de Elisa. «Toma, Elisa, tu adelanto, para que compres lo que necesites para sobrevivir. No me molestes con peticiones, porque el granero es ahora tu responsabilidad». Las monedas tintinearon contra el suelo, un sonido seco y metálico que resonó como una bofetada en la cara de la joven. Era el pago por su lealtad, el precio de su sacrificio, el valor que sus hermanos le daban a su dignidad, un puñado de cobre y níquel arrojado como limosna. Elisa no se atrevió a moverse mientras Samuel arrancaba a toda velocidad en la camioneta, levantando una nube de polvo seco que engulló la luz de la tarde. Se quedó inmóvil, mirando las monedas esparcidas por el suelo, sintiendo la textura de la humillación en el polvo que cubría sus manos. Fue allí donde la herida se volvió incurable, una cicatriz emocional que jamás podría olvidar. No se trataba solo de la pérdida de bienes, sino de la destrucción de la confianza, de la certeza de que la familia, su refugio, era, en realidad, la fuente de su dolor más profundo. Se agachó lentamente, no para recoger las monedas, sino para hundir los dedos en la tierra fría, un acto instintivo de conexión con el único elemento que no la había traicionado. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de melancólicos tonos naranjas y grises, y la tenue luz reveló la austeridad del granero. Las sólidas tablas de madera, grises por el paso del tiempo, tenían amplias rendijas por donde el frío viento nocturno amenazaba con colarse sin ser invitado. El olor predominante era a heno viejo y humedad, un aroma que se impregnaba en la ropa y la garganta. Elisa observó el interior, el suelo de tierra, las precarias tablas del piso superior y el vasto vacío que intensificaba su soledad. La promesa de confort y hogar había sido reemplazada por un refugio inestable y frío. La joven se dio cuenta de que el único ser vivo allí que la recibía con afecto era Lynx, el perro ciego, quien, al percibir la tristeza de su dueña, le lamió la mano en un gesto de lealtad incondicional, aliviando un poco la opresión en su pecho. La imagen de aquel lugar se convirtió en el símbolo de su nueva vida impuesta. El granero inclinado y ruinoso representaba el desequilibrio y la fragilidad de su existencia. El terreno yermo que lo rodeaba, donde nada parecía crecer, era una metáfora de su menguante esperanza. Al asomar las primeras estrellas en el vasto y silencioso cielo del campo, Elisa encendió la pequeña lámpara, cuya luz parpadeante casi se perdía en la oscuridad del granero. Recogió los pocos trapos que tenía e intentó tapar una gran rendija, pero el viento seguía silbando, recordándole la indiferencia del mundo y la crueldad de sus hermanos. El débil fuego, el único calor que le quedaba, parecía una pequeña llama de protesta contra el invierno que se avecinaba y la dureza de la vida que le habían impuesto. Esa primera noche no pudo conciliar el sueño.
Con cada crujido de la estructura del granero, imaginaba que eran los pasos de Samuel o Douglas que regresaban para humillarla aún más. El suelo de tierra estaba frío y duro bajo su cuerpo, y el recuerdo de la comodidad perdida en la casa principal era una tortura silenciosa. Elisa abrazó la maleta de madera de su padre, no como un objeto, sino como el último vínculo físico con el amor incondicional que los vivos le habían negado. El dolor era tan intenso que se sentía como un peso físico, un ancla que le impedía respirar profundamente. Ese momento, tendida en el polvo, traicionada por su familia y abandonada por el destino, marcó el camino que le esperaba. La herida no podía olvidarse porque no era solo física, era una herida del alma, la pérdida de la fe en la bondad humana, que ahora tendría que reconstruirse sobre la tierra arrasada del granero en ruinas. La espiral descendente comenzó con el frío, un enemigo tangible que se filtraba por las grietas del granero. Las primeras noches de Elisa fueron una lucha inútil contra el viento seco y silbante, que levantaba polvo y traía consigo el olor a abandono. Se acurrucó bajo la única manta fina que había logrado rescatar, compartiendo el escaso calor con Lince, que se acurrucaba a sus pies. El cuerpo cálido del perro ciego era su único consuelo. El dolor físico era constante, una aguda sensación de impotencia que iba más allá de las duras suelas de sus zapatos gastados, extendiéndose por cada músculo tenso por el miedo y el hambre. Intentó sellar las paredes con trapos y barro húmedo, sintiendo la textura áspera de la vieja madera bajo sus dedos heridos, un esfuerzo incansable que parecía no tener efecto, pues el frío de la mañana siguiente siempre era implacable. Con cada amanecer, el hambre le anunciaba una nueva batalla. Las escasas provisiones que tenía estaban racionadas con la precisión de un ritual sagrado, y lo más doloroso era compartir esa pequeña porción con Lynx, sabiendo que su hambre significaba el hambre de su única amiga leal. El agua era otro desafío. El pozo más cercano estaba a casi 1 kilómetro, en el límite de la propiedad recién adquirida por Douglas, y el camino diario de ida y vuelta era una tortura. Los caminos de tierra eran largos y estaban embarrados por la fina llovizna que caía intermitentemente, y el peso de los cubos de agua exigía un esfuerzo físico que agotaba sus reservas, convirtiendo cada paso en un acto de pura perseverancia, prueba de que la vida aún palpitaba en su cuerpo cansado. El peso emocional de la traición fue casi insoportable. Flashbacks breve y dolorosa. Elisa vio la imagen de su madre frágil en la cama y sintió cómo la culpa la invadía por no haber tenido el valor de hablar sobre el testamento antes de que fuera demasiado tarde. Recordó una conversación trivial con su padre sobre la resistencia de ciertas semillas en tierra dura. Un conocimiento sencillo que ahora parecía tener una importancia inmensa y perdida. Esos recuerdos eran como brasas ardiendo en su interior, conectando el dolor del pasado, la pasividad, con el sufrimiento del presente, el abandono. Se detuvo en el camino de tierra. El silencio rural amplificaba el ruido de su dolor y se sintió insignificante ante la inmensidad del paisaje, un grano de polvo arrastrado por el viento de la injusticia. Las noches oscuras traían consigo un nuevo tipo de peligro. El campo, de día, era un lugar de trabajo y cansancio. De noche, un lugar de amenaza y misterio. El aullido lejano de los perros salvajes o el ruido indistinto de los animales en el bosque cercano aceleraban el corazón de Elisa, obligándola a mantenerse alerta. Dormía a ratos, con el cuerpo rígido por la tensión, la maleta de madera de su padre siempre a mano, transformada en un escudo psicológico contra la oscuridad. El miedo no era solo a los animales, sino también a la sombra de sus hermanos.
Temía que Samuel viniera a revisar el granero, espiando su miseria para asegurarse de que su castigo se estuviera cumpliendo, y la posibilidad de volver a enfrentarlo era un terror que le impedía relajarse. El camino hacia el pozo, además de ser un esfuerzo físico, fue una dura prueba psicológica. A lo largo del trayecto, pudo ver, a lo lejos, la casa principal, ahora iluminada y llena de vida con la presencia de sus hermanos. Desde lejos, el sonido amortiguado de risas y el ruido de viejos motores, camionetas de los años 50 y 60 que usaban para transportarse, la alcanzaban como un cruel recordatorio de la vida que le habían arrebatado. Este contraste entre su luz y comodidad y su oscuridad y soledad alimentó la rabia silenciosa que crecía en su interior. Era una rabia contenida, sin estallar, que se manifestaba únicamente en la fuerza con la que apretaba el asa del cubo, prometiéndose a sí misma, en un murmullo casi inaudible, que sobreviviría para ver el día en que la verdad saliera a la luz. Llevar a Lynx, el perro ciego, no era una carga, sino su ancla de dignidad. Él era la personificación de su lealtad y el único ser que la amaba. Incondicionalmente, escena retrospectiva de repente, recordó la primera vez que su padre le enseñó a identificar la tierra fértil por el olor a tierra mojada, y el vínculo emocional con él, a través de la tierra, regresó en oleadas de melancolía. El dolor de Lynx, que gemía suavemente por el frío o el hambre, era más intenso que el suyo, obligándola a liberarse de la parálisis de la desesperación y a buscar soluciones prácticas para sobrevivir, transformando su instinto protector en una fuerza motriz para la acción. La responsabilidad hacia él era la delgada línea que la separaba de la rendición. Elisa intentaba imponer una rutina al caos, un vestigio de orden en su vida que se desmoronaba. Su principal tarea era sellar el granero y buscar leña seca, labores que la mantenían activa, impidiendo que la melancolía la consumiera por completo. Aprendió a reconocer los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros nocturnos, el susurro de las hojas secas, y a diferenciar el opresivo silencio rural del silencio que precede a la tormenta de nieve. La textura de sus manos era la de piel agrietada y herida, un mapa de su sufrimiento. Con cada astilla que sacaba del granero para improvisar una cerca, sentía que, lenta y dolorosamente, reconstruía no solo un refugio, sino su propio muro de resistencia. El conflicto interno entre aceptar la pasividad heredada o luchar por lo que le pertenecía comenzó a manifestarse en pequeñas rebeliones. En lugar de simplemente refugiarse en el granero, empezó a inspeccionar los límites de su diminuta y árida parcela. Era tierra compacta, con piedras expuestas y poca materia orgánica, pero la tocaba con respeto, intentando recuperar el conocimiento instintivo que su padre le había enseñado. La lucha aún no era contra sus hermanos, sino contra su propia aceptación del destino. Escena retrospectiva. Recordaba el fuerte olor a humo de la estufa de leña de la cocina de su madre, un contraste con el humo tenue de su propia estufa, y la diferencia de olores alimentó su deseo de recuperar la plenitud de aquella vida robada. El hambre se había convertido en una maestra implacable. Los granos secos que había almacenado se estaban agotando rápidamente. Necesitaba encontrar comida. Cazar era imposible y no tenía dinero. La desesperación la impulsó a recorrer los bosques circundantes, buscando raíces comestibles o frutos silvestres que pudieran haber sobrevivido al frío. El peligro de los animales era real, pero el hambre era más apremiante. Se movía como una sombra, su ropa gastada la camuflaba con el paisaje, sus ojos escudriñaban el suelo en busca de una señal de vida, una esperanza verde en medio de la desolación marrón. Con cada hallazgo, una raíz o un puñado de bayas,
Obtenía una pequeña victoria sobre la crueldad impuesta por sus hermanos. En un momento de máximo dolor, tras un día entero sin encontrar más que tierra y ramas secas, Elisa se sentó en el umbral improvisado del granero y lloró. No un llanto fuerte e histérico, sino lágrimas silenciosas y cálidas que corrían por su rostro y se mezclaban con el polvo. Lynx se acercó, y el suave roce de su cuerpo contra la tierra fue el único sonido, además del sollozo ahogado. Aquel fue el momento de su caída más profunda, la brutal aceptación de su impotencia. Pero en ese llanto también hubo una catarsis, la liberación del dolor que la asfixiaba. Tras llorar, se sintió ligera, y la determinación, fría y lúcida, comenzó a reemplazar la amargura, prometiéndose a sí misma que no se dejaría vencer. El peso de cargar con las semillas de su padre aún ocultas era el peso de un secreto, y el misterio comenzó a alimentar su mente, distrayéndola del dolor inmediato. Pensó en la semilla inusual, preguntándose por qué su padre la habría escondido allí. Esta especulación se convirtió en un ejercicio mental de supervivencia, una vía de escape de la dura realidad. Recordó la textura de la ropa de lana de su padre, una escena retrospectiva, una sensación de consuelo y ese afecto perdido. La impulsaron a buscar la verdad que guardaba aquella maleta de caoba. El secreto era la promesa de que su padre no la había abandonado del todo. Le había planeado una vía de escape, aunque fuera una vía de escape en clave. Durante una caminata en busca de agua, una vieja camioneta de los años 50 o 60, cubierta de barro, la adelantó a lo lejos. Era un modelo antiguo, con la carrocería oxidada, y el fuerte ruido del motor rompió el silencio del campo. Elisa se escondió tras un matorral seco, sintiendo la adrenalina del miedo. El conductor no era Samuel, pero la experiencia le hizo darse cuenta de lo vulnerable que era, sola en el camino, a merced de cualquiera que pasara. La camioneta simbolizaba su conexión con el mundo exterior, un mundo al que no podía acceder y que ignoraba su insignificancia. Esta comprensión reforzó la necesidad de su lucha por permanecer en silencio e invisible a los ojos de los demás. Comenzó a observar el cielo con la atención de una anciana campesina, recordando las enseñanzas de su padre sobre el clima, el olor del aire, la dirección del viento seco, la forma de las nubes. Todo le servía como un mapa para sobrevivir. El crudo invierno se acercaba, y sabía que debía sellar mejor el granero o no sobreviviría. La urgencia de la naturaleza era un adversario tan real como sus hermanos, y esta lucha contra el tiempo la obligaba a ser práctica, a dejar de lado la contemplación del dolor para centrarse en la supervivencia inmediata, transformando la melancolía en acción. Una escena retrospectiva, aquello la transportó al granero, a muchos años atrás, cuando su padre le enseñó a sentir la humedad de la tierra con las manos, un acto de profunda conexión con ella. La tierra nunca miente, hija mía, le había dicho. Aquella frase resonó en su mente como un mantra. El granero, ahora su refugio, era también la sede de ese conocimiento. Comenzó a inspeccionar el suelo de tierra con una nueva perspectiva, recordando cuánto amaba su padre aquel lugar, considerado por todos inútil. El terreno árido de su parcela era un enigma por resolver, y el granero, la clave. Elisa transformó el dolor de la pérdida en pura fuerza física. Cavó pequeños agujeros en la tierra alrededor del granero, buscando piedras o arcilla para mezclar con el barro y así crear una cerca más resistente. El crujido de la madera del granero con el viento se convirtió en la banda sonora constante de su lucha. El esfuerzo era agotador y el olor a tierra húmeda y fría impregnaba su ropa, pero con cada grieta sellada sentía una pequeña dosis de satisfacción, un breve respiro que le permitía seguir adelante. Reconstruir el refugio era reconstruirse a sí misma.
Ella tenía una nueva escena retrospectiva más vívidamente. Está la acalorada discusión entre el padre y Samuel, años atrás, sobre cómo sembrar. Samuel abogaba por métodos modernos y rápidos, mientras que el padre defendía la paciencia y la observación del suelo. El padre había hablado de un proyecto secreto en el granero que garantizaría una cosecha incluso en las peores sequías. Escena retrospectiva fue un detonante. El dolor se transformó en misterio. El granero no era solo una ruina. Era el lugar de un secreto que Samuel y Douglas desconocían. Un as bajo la manga que su padre había guardado para el momento oportuno, tal vez conociendo la codicia de sus hijos mayores. Cargando con el peso de su soledad, Elisa comenzó a hablar con Lynx, contándole sobre su padre y su esperanza de encontrar algo. El perro ciego, aunque no entendía las palabras, comprendía el tono de su voz, la cadencia de la esperanza que comenzaba a aflorar. La vulnerabilidad era su estado constante, pero el acto de hablar, de exteriorizar el dolor y el misterio, era un paso hacia la resiliencia. El silencio rural, antaño opresivo, se convirtió ahora en un confidente silencioso, y la inmensidad de la llanura, antes amenazante, era el escenario de su viaje de supervivencia. Con cada día que pasaba de hambre y frío, la promesa de justicia se cristalizaba en su mente. Aún no sabía cómo, pero sabía que el robo de su dignidad y su herencia no quedaría impune. Sus hermanos, cegados por la codicia, habían ignorado el único lugar que podía guardar la clave de su redención: el granero derruido. Elisa empezó a ver el granero no como un símbolo de su humillación, sino como una bóveda llena de secretos. Solo necesitaba sobrevivir un día más, una noche más, para tener la oportunidad de abrirla. La determinación, silenciosa y fría como el frío, se gestaba bajo la capa de dolor y agotamiento. El último párrafo del relato de su caída se centra en el descubrimiento que cambia el rumbo. Al inspeccionar el piso superior, las tablas de madera crujieron amenazadoramente bajo su peso. Notó que una estaba más suelta que las demás. Impulsada por una mezcla de curiosidad y desesperación, usó un trozo de hierro oxidado para hacer palanca en la tabla, percibiendo el olor a madera húmeda y polvo antiguo que se elevaba. Fue un esfuerzo físico intenso. Debajo de la tabla no encontró ni polvo ni ratas, sino la maleta de madera oscura de su padre, la misma que había llevado consigo, pero que ahora estaba oculta allí. El corazón de Elisa dio un vuelco, un latido de esperanza que rompió el ritmo monótono de su dolor. El refugio no solo estaría en el granero, sino también en el secreto que guardaba. La caída había tocado fondo, y el siguiente paso sería ascender. El granero en ruinas, que hasta entonces había sido una mazmorra fría y húmeda, se transformó en un portal al pasado en el instante en que Elisa tiró de la tabla suelta, sintiendo la textura áspera de la vieja madera bajo sus dedos. El olor que emanaba del agujero era distinto a todo lo que había percibido allí. No era solo heno viejo o humedad, sino un aroma dulce y seco a papel guardado y tiempo estancado. Un aroma a secreto. El objeto encontrado, la maleta de caoba oscura, ya la había recuperado de la casa principal, pero la que había allí era una segunda idéntica, aunque más pequeña y sellada con un candado oxidado. Este refugio, si bien materialmente miserable, ofrecía ahora una nueva dirección narrativa, indicando que su padre había ocultado deliberadamente algo importante en aquel lugar despreciado. Un último acto de amor y protección que la envolvía con una calidez que el fuego no podía brindar. Elisa usó un clavo grueso y retorcido que encontró en una viga suelta para forzar el candado, sintiendo el esfuerzo físico del momento y el crujido metálico de la cerradura oxidada al ceder. El sonido resonó en el silencio del granero, una pequeña explosión de misterio. Al abrir el maletín,
Vio que el interior estaba forrado con terciopelo descolorido y contenía objetos preciosos e inquietantes. No había oro ni dinero, sino algo de valor incalculable para su alma. El primer objeto era una libreta con una gruesa cubierta de cuero, cuyas páginas estaban llenas de una letra diminuta, casi ilegible, repleta de notas técnicas y cifrados. El segundo y más intrigante era una pequeña muestra de semilla, cuidadosamente envuelta en tela de lino blanca, una variedad que nunca había visto en la región del Valle Seco, un grano de color amarillo dorado y de tamaño inusual. La maleta no solucionó el hambre ni el frío, pero le brindó un respiro crucial, alejándola de la desesperación inmediata y dándole un sentido a su misión. Se sentó en el suelo, con la luz parpadeante de la lámpara iluminando el cuaderno de su padre, y comenzó a descifrar las primeras frases. El misterio era palpable. ¿Por qué papá escondería notas y semillas en un granero abandonado? El olor a papel viejo y el sutil aroma de la semilla desconocida eran los únicos olores, además del polvo que la envolvía, y se convirtieron en un bálsamo para su dolor. El refugio, por lo tanto, no era físico, sino intelectual. La posibilidad de descubrir que la miseria que le habían impuesto era, en realidad, una herencia calculada y protectora, un último regalo de su padre. El cuaderno encuadernado en cuero se convirtió en el nuevo centro de su atención, un objeto simbólico que contenía la esencia de su padre. Las notas cifradas, que parecían una mezcla de coordenadas geográficas y fórmulas botánicas, exigieron un esfuerzo mental que la sacó de su abatimiento emocional. Era como si su padre le hablara desde el más allá, desafiándola a usar el conocimiento de la tierra que le había transmitido. Lynx, al percibir el cambio de humor de su dueña, alzó la cabeza y emitió un leve gemido, como animando a Elisa a continuar su investigación. Este momento de respiro, de introspección y descubrimiento, fue crucial para la narración, pues transformó a la víctima en la detective de su propio destino. La singular semilla, un grano de esperanza guardado en lino, fue el elemento que más propició un nuevo rumbo narrativo. Elisa la sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su textura suave y firme, imaginando la promesa de vida que contenía. Recordó a su padre describiendo un oro verde, una cosecha que resistiría la implacable sequía del Valle Seco, un proyecto que mantenía en secreto. Esta silenciosa revelación insinuaba que el granero y el árido suelo que lo rodeaba no eran el final del camino, sino el punto de partida de una valiosa y secreta plantación. Una semilla de resiliencia sembrada precisamente en el lugar que sus hermanos habían despreciado y abandonado. El refugio en el granero se convirtió así en un lugar de iniciación. El maletín sellado reveló que la verdadera herencia no eran las tierras fértiles, la maquinaria ni la casa principal, sino el conocimiento secreto sobre el suelo y las semillas que solo su padre y ahora Elisa poseían. La sensación de misterio era intensa. Algo estaba enterrado allí, algo con significado, historia y un pasado cuidadosamente oculto para protegerlo de la codicia de Samuel y Douglas. El granero era, en realidad, un arca, y Elisa era la única capaz de descifrar su mapa. La lucha por la supervivencia se había transformado en la búsqueda de un secreto que prometía, de ser descubierto, una justicia tardía y la redención de su dignidad. La vieja maleta de madera del padre, apoyada sobre una paca de heno a modo de mesa, se reveló como la caja fuerte que guardaba la verdadera herencia. El cuaderno, tras horas, bajo la tenue luz de la lámpara de aceite, comenzó a desvelar sus secretos a Elisa. Las cifras y los garabatos eran, en realidad, un diario técnico y emotivo donde su padre registraba el desarrollo de una nueva variedad de grano resistente, el oro verde que temía perder por la explotación indiscriminada. En una página marcada por el tiempo,
Con la firme caligrafía de su padre yacía la revelación. La zona que rodeaba el granero, despreciada por todos como tierra estéril, era el lugar de su experimento agrícola secreto, el único suelo en el que confiaba para cultivar el grano resistente, una semilla capaz de prosperar donde otras fracasaban. El impacto de la revelación transformó por completo la comprensión que Elisa tenía de su propia miseria. El corazón le latía con fuerza al leer la detallada descripción de un manantial subterráneo que corría justo debajo del granero. Su padre lo había construido allí para camuflar el manantial, asegurando así que aquella pequeña y árida parcela de tierra fuera, paradójicamente, la única zona de la propiedad que se podía regar durante las sequías. El granero inclinado y ruinoso no era una señal de desprecio, era un regalo disfrazado, el último acto de protección de su padre contra la codicia de Samuel y Douglas, quienes jamás pensarían en buscar riqueza en algo tan deteriorado. El olor a papel viejo y la calidez del descubrimiento crearon un profundo círculo emocional, uniendo la lealtad inquebrantable de su padre con el dolor de la traición de sus hermanos. La semilla inusual, ahora identificada como la variedad de alto valor, se convirtió en la pieza central del enigma. El diario explicaba que su padre había plantado la mayoría de las semillas originales en un lugar apartado de la propiedad para que se adaptaran al clima del valle seco, pero la ubicación exacta, el lugar de la siembra original, seguía siendo un misterio. La muestra en el maletín era la prueba, la semilla madre. Elisa sintió una intensa mezcla de alivio y temor, alivio ante la certeza del amor de su padre y el descubrimiento de su legítima herencia, y temor ante la creciente amenaza de que sus hermanos descubrieran el secreto. La melancolía de la pérdida fue reemplazada por una fría determinación al comprender que la injusticia no había sido el fin, sino el medio por el cual heredaría lo que realmente importaba. El secreto reveló una dimensión más profunda de la estética rural. Tras la aparente dureza del suelo y la pobreza campesina, la tierra guardaba sus propios misterios de fertilidad y esperanza. Su padre lo había comprendido, valorando el conocimiento de la tierra por encima de las posesiones materiales, y había transmitido esta sabiduría a la hija en quien confiaba, la única que compartía su paciencia y respeto por el ciclo de la vida. Elisa cerró el cuaderno, sintiendo la textura del cuero y la conexión física con la voz de su padre en su mente. El silencio rural ya no estaba vacío, sino lleno de una conversación silenciosa entre padre e hija, un plan que se ejecutaba más allá de la muerte. La revelación también desencadenó un nuevo ciclo de vulnerabilidad. Poseer la semilla y el secreto la convirtió en un blanco fácil. Si Samuel y Douglas descubrían lo que el granero realmente ocultaba, harían lo que fuera por apoderarse del oro verde. El dolor de la humillación anterior dio paso al miedo de ser robada de nuevo. La reacción de Elisa fue intensa, pero controlada. No gritó ni lloró, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una advertencia instintiva de que la confrontación era inevitable. Escondió el maletín en un nuevo escondite, más seguro, percibiendo el olor a humedad y miedo, y juró proteger la semilla con la misma ferocidad que su padre. La última frase del diario de su padre, «Protege la semilla y la semilla te protegerá», resonó en la mente de Elisa. No se trataba de un simple consejo agrícola, sino de una promesa del destino. El secreto en sí era su oportunidad para obtener justicia. El valor de aquella pequeña parcela árida, con el granero en ruinas sobre el manantial, era infinitamente mayor que el valor de toda la tierra fértil que sus hermanos habían robado con avaricia. Elisa, la hija menor, olvidada, había recibido el mayor tesoro, la sabiduría de su padre y el potencial de una cosecha que cambiaría su vida
y desenmascararía la codicia de sus hermanos. La reconstrucción de su vida comenzó allí, con las manos en la tierra y la verdad en su corazón. La reconstrucción del granero por parte de Elisa no fue un salto adelante, sino una lucha lenta y persistente, marcada por el esfuerzo físico y una silenciosa determinación. Guardando el secreto de su padre como un tesoro sagrado, comenzó a limpiar el granero, transformando la ruina en un laboratorio rústico. El olor a moho y heno viejo dio paso al aroma de la madera cuidadosamente tratada y la tierra recién removida. El trabajo era agotador. Usaba trapos húmedos y escobas improvisadas para quitar el polvo y los escombros acumulados, sintiendo la textura áspera de la madera bajo sus manos lastimadas. Su objetivo era sellar definitivamente las grietas y usar la estructura para crear un invernadero rústico, un vivero seguro para las primeras plántulas del preciado oro verde. El primer paso, y el más crucial, fue reactivar la vieja bomba de agua manual, la única forma de acceder al manantial oculto. El equipo estaba oxidado y duro, un desafío que exigió todos sus conocimientos básicos de mecánica, adquiridos observando a su padre. Sintió el frío metal contra su piel, el esfuerzo de sus brazos al accionar la pesada palanca, y tras horas de arduo trabajo y crujidos agonizantes, el sonido seco del aire al ser bombeado fue reemplazado por el sonido húmedo y melodioso del agua fresca brotando. El agua, limpia y abundante, fue su primer éxito, una señal de que la sabiduría de su padre era real. Ese sonido se convirtió en la banda sonora de su nueva etapa, un contraste con el silencio opresivo de sus días de desesperación. Con el agua asegurada, Elisa se dedicó a la siembra experimental. Preparó un pequeño terreno en la tierra árida, siguiendo las instrucciones codificadas del diario sobre cómo tratar el suelo con ceniza de madera para nutrir la tierra estéril. Manipuló las pocas semillas con la delicadeza de quien maneja joyas, sintiendo su textura suave y firme, plantándolas con la paciencia y precisión que le había enseñado su padre. La recuperación de estas antiguas técnicas, desdeñadas por sus hermanos en favor de métodos modernos y rápidos, fue la base de su crecimiento emocional. Se estaba reconectando con el legado de su padre y al mismo tiempo demostrándose a sí misma que tenía la capacidad y el derecho de dirigir su propia vida. Adaptarse a la pobreza era una realidad cotidiana, pero concentrarse en su misión mitigó el dolor de la privación. El granero, ahora parcialmente sellado, le ofrecía mejor protección contra el frío intenso. Cocinaba sus escasas comidas con el tenue humo que se elevaba de su estufa, y la rutina de cuidar a Lynx, la perra ciega, se hizo más llevadera con la garantía de agua fresca. Su crecimiento emocional se reflejaba en su postura. Sus hombros, antes encorvados por el desaliento, ahora estaban más erguidos, cargando no con el peso de la víctima, sino con la responsabilidad de la guardiana del secreto. Había pasado de ser dependiente a ser dueña de su propio destino, un salto silencioso y poderoso de resiliencia. La primera señal de verdadera esperanza llegó con el brote. Tras días de espera, bajo la tenue luz que se filtraba por las grietas del techo del granero, un pequeño retoño verde claro emergió de la tierra oscura. El color, vibrante entre los tonos grises y marrones del invierno que se avecinaba, fue un milagro silencioso. Elisa se arrodilló, aspirando el aroma de la tierra recién nacida, y lágrimas de pura gratitud y determinación rodaron por sus mejillas. Era un pequeño triunfo, pero demostraba la teoría de su padre. El oro verde era real, y la tierra que sus hermanos habían despreciado era, en realidad, la más valiosa. Sin embargo, las dificultades persistían. El crudo invierno avanzaba,
exigiendo un mayor esfuerzo para mantener el calor en el rústico granero invernadero. Además, la mirada vigilante de Samuel y Douglas, aunque sutil, representaba una amenaza constante. La observaban desde lejos, burlándose de la joven que jugaba en la tierra árida, pero la desconfianza en sus ojos creció al presenciar la perseverancia de Elisa. La lucha ahora era contra el tiempo y la codicia. La joven sabía que debía mantener su trabajo en completo secreto, pues el primer brote era una promesa que, de ser descubierta, desataría la furia y la envidia de sus hermanos. La reconstrucción no era solo de un hogar, sino de un futuro, y el brote era el presagio de la fuerza que emergía de su interior. La promesa de un futuro enfrentamiento flotaba en el aire seco del valle seco, densa e inevitable como la niebla matutina. Samuel y Douglas, en una fría mañana, recorrían lentamente en su camioneta recién comprada el límite de la parcela de Elisa, exhibiendo una calculada superioridad. Vieron a la joven inclinada sobre la tierra, trabajando el suelo inútil, con una diligencia que parecía patética. Samuel sonrió, una sonrisa llena de burla y desprecio. «Mira, Douglas, nuestra hermanita está jugando a la jardinería. Pronto nos estará rogando que le demos dinero para comprar fertilizante para estas piedras». Sus palabras pretendían humillarla, pero su mirada se detuvo en el granero, ahora sellado, y en la bomba de agua reiniciada, denotando una creciente desconfianza. Elisa sintió su mirada como un peso físico sobre su espalda, pero no levantó la cabeza. Sabía que la lucha aún no era suya. Necesitaba la cosecha como prueba material de su derecho. Elisa comprendió que pronto la semilla germinada demostraría el valor de su tierra, y la codicia de sus hermanos la obligaría a una confrontación explosiva. Aún no estaba preparada para la confrontación legal ni emocional. Su antigua pasividad era difícil de erradicar. Sin embargo, la determinación en su corazón era inquebrantable. La catarsis final llegaría con la reivindicación pública, cuando confrontaría a sus hermanos no con súplicas, sino con la prueba irrefutable de su cosecha. La historia residía en su preparación, en la silenciosa transformación de víctima a dueña. La promesa era que, cuando el oro verde estuviera maduro, exigiría más que una simple rendición de cuentas. Reclamaría su dignidad y el respeto que le habían negado, utilizando el conocimiento de su padre como su arma más poderosa. Se levantó del suelo, sintiendo el viento frío y seco en el rostro y la textura de la tierra en las manos, y vio cómo la camioneta de los hermanos desaparecía entre el polvo del camino. La invadió una sensación de justicia futura, no como venganza, sino como la restauración del orden moral. El dolor de la humillación se transformó en una determinación férrea. Elisa aún era vulnerable, pero su vulnerabilidad ya no era debilidad, era la fragilidad de una semilla que, para crecer, necesita luchar contra la dureza de la tierra. Ella no los perseguiría, ellos vendrían a ella. La inevitable confrontación sería desencadenada por su propia codicia, y ella estaría esperando, protegida por su granero y su verdad silenciosa. Elisa estaba sola en el granero. La luz de la noche invernal se filtraba por la grieta más alta, creando un único rayo plateado que iluminaba los pequeños brotes verdes. Tocó el brote más fuerte, sintiendo la delicadeza y la resistencia de la hoja, y cerró los ojos. En ese silencio alcanzó la plenitud emocional. La justicia aún no se había hecho en el mundo exterior, pero en su interior, la batalla ya estaba ganada. La humillación y el dolor de la pérdida se habían transformado en determinación y la pasividad en fortaleza. Comprendió que el mayor tesoro de su padre no eran las semillas, sino el conocimiento y la confianza que había depositado en ella.
El olor a tierra nueva y humedad era ahora el aroma de su autosuficiencia, prueba de que la codicia de sus hermanos era superficial, mientras que el verdadero valor residía en la profunda conexión con la tierra y con su propio ser. La embargó una conmovedora mezcla de melancolía y esperanza inquebrantable. El dolor de la traición persistía, una cicatriz imborrable, pero ya no la paralizaba. Lynx, acurrucado a sus piernas, emitía un suave ronroneo, y el sonido de la respiración del perro ciego era un silencioso consuelo. La conclusión de su etapa de supervivencia era interna. Había demostrado ser digna de la herencia de su padre, mucho más que sus hermanos. La pobreza y la soledad del granero ya no eran símbolos de su exclusión, sino el campo de entrenamiento de su resiliencia. Se había levantado de la caída, no con ayuda externa, sino con la fuerza implacable de su propio esfuerzo y el legado de sabiduría. Elisa abrió los ojos y contempló el granero que ahora era su refugio, su laboratorio, su fortaleza. El invierno afuera podía ser cruel, y sus hermanos codiciosos, pero ella poseía el secreto y el brote. La justicia inevitable no solo consistiría en recuperar los bienes materiales, sino en afirmar su valía ante su familia y el mundo. El espectador sintió el dolor del camino, pero también la silenciosa promesa en la mirada fija de Elisa, mientras observaba el pequeño brote verde bajo la luz de la luna. El final aún no estaba listo, pero la protagonista sí. Estaba en camino, con las manos callosas, el corazón alerta y la semilla de la redención sembrada en la tierra que la había cobijado.